El significado de temer a Dios, reflejado en los versículos 13 y 14 del Salmo 34, provoca el efecto descrito en el versículo 15, a tenor del cual los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aplicando el antropomorfismo a la figura de Dios, se nos revela que Él pone sus sentidos para enfocarlos sobre los justos. Por eso, solo por medio de la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, serán oídas nuestras oraciones, al considerarnos Dios como justos gracias a Él. Y como está escrito en Santiago 4:8, cuanto más nos acerquemos a Dios, más se acercará a Él a nosotros, por lo que seremos conscientes de la atención que nos presta ante el clamor que le elevamos. De todas formas, tampoco necesitamos alzar la voz para que nos escuche, pues Dios lee la mente lo mismo que el corazón, y aunque un hilillo de voz le clame, le resulta tan audible como el mayor de los estruendos. Por eso en Lamentaciones 3:56 leemos cómo el profeta Jeremías sabe que Jehová oye su voz mientras le clama quebrantado entre suspiros. Debido a lo anterior, Pablo escribe en Filipenses 4, versículos 6 y 7, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no tendremos problemas al vivir en un mundo caído del que nadie puede escapar por muy creyentes que seamos. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas, pero sí una vida eterna a la que en este mundo acompañará la aflicción mientras no partamos a la gloria. Pero lo más importante es quién estará con nosotros mientras permanezcamos aquí, todos los días y hasta el fin del mundo. Esta persona es Jesucristo, según lo reveló a sus discípulos en Mateo 28:20. Es por tanto una promesa de victoria final, de que jamás estaremos solos y que seremos oídos por nuestro Padre en todo momento, como hijos suyos que somos. Por el contrario, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmo 34, versículo 16. Todo el mal que haga el hombre será objeto de la ira de Dios, quien a través de su justicia establecerá finalmente los que habitarán junto a él y los que no en la nueva tierra y cielo nuevo. Tras la muerte solo habrá juicio, Hebreos 9:27, y aquellos que resulten condenados tampoco serán recordados, al igual que Jehová le dijo a Moisés acerca de la extinción de Amalec en Éxodo 17:14. Solo habrá lloro y lamentos bajo la ira de Dios. Pero dado que todos somos malos, porque no hay ni uno bueno excepto Dios, estos malvados son los que no aceptan la autoridad de Dios sobre sus vidas y lo rechazan. La desobediencia los hace objeto de la ira de Dios. Pero claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 17. No quiere esto decir que no tendrán aflicción en esta vida, sino que todo será para su bien al alcanzar la victoria final sobre la muerte, sin descuidar el favor que Dios nos otorga en esta vida. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 18. No hay que ir muy lejos para encontrar a Dios cuando se le busca de corazón. Por eso es absurdo tanto esfuerzo a la hora de ganar mérito ante Él para hallarle o tenerle cerca, cuando se trata de todo lo contrario. Si nos mostramos tal cual somos con toda la indignidad y pecado que acumulamos, reconociendo la necesidad de un Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados, es cuando seguro lo tendremos más que cerca, de hecho, dentro de nosotros.
Por eso en Isaías 57:15 leemos lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De ahí que sean bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Además, sabemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. El mundo suele despreciar a las personas humildes considerándolas inferiores, pero para Dios es todo lo contrario. Como escribe George Horn en su comentario, los vasos más bellos y de mayor honra están todos hechos de un barro que ha sido antes quebrantado y desmenuzado en partículas insignificantes. En hebreo, el término contrito de espíritu es ilustrado con la acción de moler, convertir en polvo, por lo que el Salmo nos otorga el significado de aquellas personas que han sido molidas o machacadas de espíritu. A tenor del comentario de Adam Clarke, en ambos conceptos, quebrantado de corazón y contrito o molido de espíritu, va implícita la idea de un martillo, de romper a pedazos la piedra del mineral, triturarla y luego batir el metal separándola de la piedra. Por ello en Jeremías 23:29 leemos: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es algo muy común ver experiencias de conversión en personas altivas que tuvieron que pasar por situaciones trágicas que las bajaron de sus pedestales antes de abrazar al Señor. El propio Pablo tuvo que morder el polvo cuando se le apareció Cristo, derribado de su pedestal ante la irresistible luz de gloria que tenía delante. Solo la palabra de Dios tiene poder para quebrantar un corazón de piedra y transformarlo en otro de carne, como se hace referencia en Ezequiel 11:19 y 36:26. Por eso, no vayamos de lo que no somos para aparentar ante los demás, como si por nuestras propias fuerzas pudiéramos con todo, cuando sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Solo las ovejas quebrantadas y débiles y con necesidad de sanación serán apacentadas con justicia por el Señor, pero las engordadas y fuertes serán destruidas. Ezequiel 34:16. Y no busquemos la paz o sentirnos bien haciendo simplemente buenas obras, pero menospreciando la palabra de Dios al creer que nuestra interpretación privada es suficiente. No busquemos sentirnos bien si con ello no agradamos a Dios por medio de la obediencia a su voluntad reflejada en la Biblia. Esta cercanía de Dios provoca el efecto salvífico del alma, porque Él resiste a los soberbios, pero otorga gracia a los humildes. Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Cuando nos sentimos apenados por haber pecado, ejercemos disciplina sobre nuestro espíritu para evitar que sea Dios quien la ejerza por nosotros. De esta manera, alcanzamos la salvación en base a la convicción de pecado que el Espíritu nos permite ver. Por tal motivo, y como escribe Charles Spurgeon en su comentario, la salvación va ligada a la contrición. Esto no quita que el justo sufra en este mundo. Como he dicho, el Señor no nos prometió una vida fácil, exenta de aflicción, pero sí la vida eterna. Por eso, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 19 de este Salmo 34. Saber que finalmente seremos librados de todo el sufrimiento es el mayor motivo de esperanza. Nuestra perseverancia con la ayuda de Dios demuestra que alcanzaremos un final feliz por mucho que padezcamos. Jamás permanecemos tirados en el suelo para siempre, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16.
El Señor permite muchas aflicciones porque quiere que cada día nos acerquemos al carácter de Cristo. Pablo en Romanos 8, versículos 28 y 29, nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios quiere para nosotros es que seamos hechos a la imagen de su Hijo, y eso provoca mucho dolor. Por eso nos promete que nos acompañará en el duro trance hasta la muerte y que jamás nos dejará solos, lo sintamos o no. Purificar el oro y eliminar toda impureza requiere atravesar el horno de aflicción para quitarnos muchos defectos y actitudes propias de la carne. Pero existe otra promesa de Dios al ser tal la protección que dispensa al justo, ya que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 20. La palabra nos enseña en Mateo 10:28 que podemos ser dañados físicamente hasta la muerte, pero que no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todas nuestras heridas son sanadas cuando alcanzamos la vida eterna desde que llegamos a Cristo en este mundo para convertirnos en nuevas criaturas. El versículo no puede entenderse de manera literal, ya que muchos creyentes sufren roturas de huesos debido a accidentes. Más bien alude a las heridas del alma, a las propias de un corazón contrito y humillado, con el que nos rendimos al Señor para que las cure. El nuevo nacimiento que experimentamos los creyentes impide que seamos destruidos por muchos golpes que recibamos en esta vida. Somos protegidos por medio de la armadura de Dios descrita por Pablo en el capítulo 6 de Efesios, para que el enemigo no pueda tocarnos. La fe es nuestro escudo y la palabra la espada del Espíritu. Dios preserva nuestros huesos para poder sostenernos a pesar de los golpes que recibamos en la vida, lo mismo que los huesos del esqueleto humano sostienen el cuerpo. Los huesos del versículo son la estructura que sostiene nuestra fe y que es preservada por Dios para alcanzar el propósito que guarda en cada uno de nosotros, nuestra salvación. Dios nos hace útiles para las buenas obras por las que fuimos salvos hasta alcanzar la gloriosa meta junto al Padre y al Hijo. Preservando nuestros huesos, Dios permitirá que, perseverando en la fe, nos presentemos finalmente ante Cristo sin mancha o pecado, a su imagen, para entrar en su reino. Resulta interesante en este sentido el comentario de Andrew Alexander Bonar, el cual dice lo siguiente: el Cordero Pascual, del cual no se quebraba un solo hueso, constituye un tipo o figura de Jesús, al cual se aplica este texto al afirmar que no fue quebrado un solo hueso de su cuerpo. A la vez, prefigura la seguridad y protección divina de la que es objeto todo el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, de la cual guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. E igualmente interesante es lo que escribe Thomas Fuller, señalando que reconocemos que los hijos de Dios son mortales, pero si han sido elegidos, en conformidad con la elección y lo decretado por Dios para vida, que debe cumplirse de manera forzosa, no existe poder alguno, ni de hombre ni de demonio, capaz de matarlos antes de su conversión. Por el contrario, y como revela el versículo 21 de este salmo, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Versículo 22. El primer versículo no hace referencia a la muerte física, pues muchos malvados tienen vidas placenteras hasta que fallecen, y hay muchos justos que mueren trágicamente.
Hablamos, por tanto, de la muerte eterna, de la maldad pura, que es el infierno donde el sufrimiento y dolor no tendrá fin. Y los que aborrecen al justo, que es Cristo, como el único que puede librarles de este destino, serán condenados, ya que sólo Él puede asumir su carga de pecado justificando al impío. Romanos 4:5. Sólo Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Y el camino para la reconciliación con Dios. Romanos 5:10. Ya que en definitiva, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Por último, el efecto contrario se da para los que confían en Dios por medio de su Hijo. La salvación es segura, una promesa de quien no puede dejar de ser fiel a la misma. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, y ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 38 y 39. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la promesa descrita en los versículos 4 y 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, la que guarda Dios para sus hijos. Vivamos, pues, gozosamente con ella hasta que nos toque regresar al hogar, donde nos espera cada uno de los creyentes morada eterna junto al Padre y al Hijo. Quien quiera tener su propia morada en este mundo ajena a la anterior, que niegue su culpa. Pero el que desee compartirla en el reino de los cielos, que la proclame para que el Señor la asuma como propia. No hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. O vives en Cristo para siempre, o mueres para siempre sin Él. Amén.